Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. De una vez vamos a leer otras dos porciones en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 17, y su texto es 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, y su versículos 5 y 6 y 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento. Estamos leyendo 3 porciones para entender lo que queremos explicar algo esta tarde. En Jeremías habla Dios, el Padre. En Juan 17 habla el Hijo. Y en la primera Timoteo 2:5 habla el Espíritu Santo. Las 3 personas unidas para hacer la obra de la redención. Isaías oyó la voz de Dios en el capítulo 6 cuando decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Unida la Trinidad. Cristo respondió: heme aquí, envíame a mí. En el capítulo 48 de Isaías, versículos 16 y 18, dice: me envió Jehová y su Espíritu. En la primera de Juan 5:7 dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Están bien de acuerdo. Estamos oyendo: no se alabe, dice Dios, el sabio en su sabiduría. No se alabe el valiente en su valentía, tampoco el rico en sus riquezas. ¿Qué es alabarse? A Dios no le gusta que el hombre se alabe a sí mismo. Por ejemplo, cuando Dios comisionó a Gedeón para guerrear contra los amonitas, Gedeón tenía una multitud de ejércitos, miles tenía, pero Dios dijo: es mucho el ejército, llévalas a las aguas para seleccionar a la gente. Al que yo diga se va contigo, se va, y el que digo que no, no se va. Seleccionó su gente, Dios los seleccionó, y quedaron 300 soldados, 300. No sea que se alabe Israel, dijo Dios, y va a decir: mi mano me ha salvado. A Dios no le gusta cuando nosotros nos alabamos a nosotros mismos. Él quiere que le demos la alabanza, la honra a Él, porque Él lo merece. Dice que no se debe alabar el sabio por lo que sabe, el valiente por lo que es, y el rico de sus riquezas. Sino alábese en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová,
que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor en su oración al Padre le dijo: esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Qué oración del Señor Jesús. Él quiere que la gente conozca al Dios verdadero. Al decir Dios verdadero es porque hay dioses falsos, pero hay un solo Dios verdadero. Y gracias a Dios porque hemos conocido al verdadero Dios. Un día llegamos a conocer a este verdadero Dios, así como Jetro, como Naamán. ¿Se acuerda de Naamán, verdad? Estábamos oyendo el jueves, ¿verdad? Cuando dijo Naamán: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y de aquí en adelante yo no voy a servir a otro Dios. Se convirtió el general Naamán. Oye, se convirtió el hombre. Y de gratitud de haber conocido al Dios verdadero, le dijo al profeta: te traigo unos regalos, le dijo. 10 talentos de plata, 10 mudas de vestido, te traigo esto. Buenos regalos le llevaba para que el profeta saliera de pobre. Pero como el profeta no era avaro, no practicaba la avaricia, no le dijo: eres digno, mereces ese regalo general, porque ahora yo no voy a sacrificar, no voy a servir a otro Dios, sino al Dios verdadero que está en los cielos. Ahora en Israel hay Dios, dijo él. Lo mismo el sacerdote Jetro, cuando Moisés le contó cómo había sacado a Israel de Egipto, y con columna de fuego de noche, con columna de nube de día, le dijo: nos abría fuentes en el desierto y nos daba agua, pan del cielo, le dijo. Le empezó a contar las maravillas de Dios. Se convenció el sacerdote Jetro, sacerdote de Madián, y se convirtió al Señor junto a los ancianos de Israel, comió con ellos, hizo una acción de gracias por haberse convertido, conoció al Dios verdadero. Gracias a Dios, nosotros hemos conocido al Dios verdadero, la oración de Cristo, que te conozcan. Y Pablo dijo: el Espíritu Santo, porque dice el texto, el capítulo 2, que estamos en el versículo 5, porque hay un solo Dios, dice el Espíritu Santo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos. Porque los hijos de Coré en el Salmo 49:6 cantaron ese salmo y decían: los que confían en sus bienes, en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Pero Cristo dijo en Mateo 28:20 o 20:28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en el rescate por muchos. Gracias a Dios por haber dado su vida y por haber derramado su sangre. Después de muerto, un soldado le abrió su costado con una lanza, donde brotó sangre y agua. Juan vio y dio testimonio, porque dice que Juan estaba mirando cuando el soldado le abrió el costado y que inmediatamente salió sangre y agua. Se cumplió la profecía de Zacarías, capítulo 13, versículo 1, ¿verdad? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Se cumplió Zacarías 13:1, cuando ese costado fue abierto. Estamos oyendo, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres,
y de una vez da el nombre del mediador. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y por el cual estoy constituido, dijo Pablo, como predicador, y digo verdad en Cristo, no miento. Gracias a Dios por ese gran mediador, por ese gran Salvador que Dios levantó para salvar a Israel de sus pecados. Y gracias a Dios que no solo fue para el pueblo de Israel, sino que Juan extiende en su primera carta, en el capítulo 2, cuando dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, judíos e Israel, sino por lo de todo el mundo. Abarca la raza humana. Estamos oyendo que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por muchos. Estamos oyendo esta palabra, pero porque como hay errores y equivocaciones, el hombre se equivoca. Miremos una equivocación aquí entre los creyentes, primera de Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. Miremos esa equivocación entre los creyentes de Corinto 1 y su versículo 12 y 13. Oye, cómo dice, como les dijo el Espíritu Santo en Pablo: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, Pedro, y yo de Cristo. Oye, como le dije en el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hasta donde llegaron los creyentes de Corinto. Estaban divididos en 4 grupos. Yo soy de Pablo, decían unos. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo, decían otros. Yo soy de Pedro, decían otros. Y yo soy de Cristo, decían otros. 4 grupos de creyentes. Y le informaron a Pablo: hermano Pablo, aquí los hermanos corintios se oye muy mal que dicen que unos son de Pablo, unos son de Cefas, otros son de Apolos, otros son de Cristo. Entonces Pablo le dijo: les dijo estas palabras que estamos leyendo: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Pablo murió por ustedes para que digan soy de Pablo? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? No, si Pablo no murió por ustedes, digo, no, ni tampoco han sido bautizados en el nombre de Pablo. ¿Quién murió por nosotros? Solo Cristo, hermano. Solo Él fue el que murió. Ayer oíamos, o antier oíamos, ¿verdad?, cuando Pedro predicó en Jerusalén, capítulo 4, versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dijo el apóstol en su mensaje a los judíos por primera vez en Jerusalén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, el apóstol le dijo a los filipenses: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Solo a un Dios y un solo mediador. No hay 2, no hay 3. Un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquel que murió por nosotros y derramó su sangre. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro mediador y no hay otro. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas que si alguien viene predicando a otro Jesús, el cual hemos predicado, a más de lo que hemos predicado, sea anatema. Dijo. No aceptamos otro Jesús, dijo él, porque solo uno es nada más.
no son dos. Estamos viendo el error de los corintios, ¿verdad? Como humanos, los humanos siempre cometemos errores, pero Pablo corrigió ese error. No murió Pablo por ustedes, ni tampoco han sido bautizados en el nombre de Pablo. Romanos 8:34. Romanos 8:34. Se llama conocer al verdadero Dios y al Señor Jesucristo, el único mediador. No hay dos ni tres. Jesús se llama ese mediador. Le dije Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Pablo a los Romanos, el versículo es 34. ¿Quién es el que condenará? Es una interrogante, una pregunta. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? El diablo. Está como león rugiente, dijo el apóstol Pedro. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, y los creyentes debíamos de estar velando en oración para no caer en tentación, como lo dijo Cristo, ¿verdad? Pero como el creyente se duerme, nos dormimos, el diablo a veces aprovecha, hace fracasar a los creyentes, los quita de la comunión, pierden su comunión con el Señor, pierden su testimonio, pierden sus obras. Y gracias a Dios que la salvación no se pierde, porque la salvación Dios la dio. La salvación que Dios da no es para 2 o 3 días como estábamos oyendo ayer, pero la interrogante es ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién? No, el diablo no nos puede condenar. Dijo el Señor Jesús en Juan 10, el Padre, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y el Padre que me la dio es mayor que todos, y en las manos de mi Padre y de mis manos nadie las puede arrebatar. Así dijo Cristo. Estamos seguros en las manos de Dios. ¿Quién es el que nos va a condenar? Si Cristo es el que murió, el que también resucitó de los muertos, porque el Señor no es un difunto. No estamos predicando un Jesús difunto, como decían a la gente en aquel entonces. Es que Pablo está predicando un Jesús difunto, uno que murió. Pero Jesús no es difunto, porque a los 3 días Dios lo levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte. Cada 8 días aparecía a los discípulos cada primer día de la semana, y a los 40 días se fue a los cielos en presencia de más de 500 hermanos a la vez. Fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. No está sepultado, no es un difunto, por eso tiene poder, por eso puede salvar. 7:24 de Hebreo, ¿verdad? Puede salvar eternamente a los que por Él, por medio de Él, se acercan a Dios. ¿Quién? ¿Algo más? Primera Tesalonicenses 4:16. Está sentado a la diestra de Dios, intercede, ruega por nosotros al Padre. Él no está olvidado de nosotros, Él está intercediendo por nosotros. Capítulo 4, Primera Tesalonicenses, versículo 16. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién lo dijo? Pablo, el Espíritu Santo lo dijo en Pablo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Dice que el mismo que se fue al cielo, aquel que murió, que derramó su sangre,
que fue sepultado, resucitó, apareció a los suyos cada 8 días, con muchas pruebas indubitables, le dio mandamiento para predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo, fue recibido a los cielos, se sentó a la diestra del trono de Dios, intercede, aboga, él mismo va a venir, no va a mandar a otro, no va a mandar un representante, el mismo Señor vendrá hasta las nubes. Se llama esperanza bienaventurada, esperanza viva. ¿Cuándo será ese día? No lo sabemos. El Espíritu Santo dice, Hebreos 10:37, ¿verdad? Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así dice el Espíritu Santo. En Apocalipsis encuentra la voz de Cristo en ese último libro de la Biblia. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Los creyentes estamos esperando al Señor Jesucristo. Si la muerte viene en lo que estamos esperando al Señor Jesús, nos vamos con Él. No perdemos nada, pero estamos oyendo que Él mismo va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los que han dormido en Cristo, millones, están enterrados, están sepultados, se convirtieron en polvo, pero en la venida del Señor serán levantados, incorruptibles, inmortales, para recibir su espíritu y su alma, para tener un cuerpo inmortal, incorruptible, ya no para venir a vivir aquí en la tierra, sino para llevarnos a los cielos. Solo bajará hasta las nubes y ahí dará su voz, y los muertos en Cristo serán resucitados y los vivos transformados. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, nos verán y jamás nos volverán a ver. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos ha concedido para estar todavía en estas conferencias generales en este lugar de Teculután. Gracias a Dios por la oportunidad, porque viene el día cuando ya no se va a poder hacer más conferencias, pero mientras tanto estamos oyendo que el Señor va a venir. Lucas 13, versículo 25 y 27. Lucas capítulo 13. Oigamos lo que nos dice el Espíritu, lo que nos dice el Señor Jesús también en Lucas capítulo 13 y su texto 24 y 25. Dice, 25 especialmente: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. El Señor responderá diciendo: no sé de dónde sois. Y en el 26 dice: comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero en el 27 dice: pero os dirá: no sé de dónde sois, apartado de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Sucesos después del arrebatamiento. Esto va a suceder después del arrebatamiento. El padre de familia, el Señor, se va a levantar de un momento a otro, y cuando Él se levante, la puerta quedará cerrada. Se cerrará la puerta. Cuando la puerta esté cerrada, muchos van a querer entrar y van a clamar: Señor, Señor, ábrenos. Delante de ti comimos. Gracias a Dios que viene la gente a comer con nosotros, ¿verdad? A oír la palabra. Se sienten entre nosotros, comen también con nosotros, y van a decir ese día: Señor, delante de ti comimos, en nuestras plazas enseñaste. Señor, Señor. ¿Qué les va a decir? Le va a decir el Señor: no os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Oyentes. Hay personas que tienen años de estar oyendo la palabra, pero no han pasado de oyentes a creyentes. Y el Señor viene especialmente por los creyentes, pero creyentes verdaderos, genuinos,
que tienen a Cristo en sus corazones, la puerta se va a cerrar. ¿Y qué pasa? Estos pobres que van a clamar. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Oye, que van a clamar ese grupo de oyentes, porque también se van a quedar un grupo de creyentes. Solo le voy a dar la cita, según Mateo 7, 21, 22 y 23, dice que va a haber un grupo que van a decir: Señor, delante de ti, no van a decir delante de ti comimos, sino que van a decir: Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Esos eran creyentes, pero no eran genuinos. Eran creyentes, pero no habían nacido de nuevo. Eran creyentes, pero no eran verdaderos. Sus nombres no estaban en el libro de la vida. Por eso el Señor les dijo a los 70, cuando vinieron muy contentos porque los demonios se sujetaron, porque hicieron unos milagros que el Señor les ordenó hacer, regresaron muy felices los 70 y le decían: Señor, los demonios se nos sujetaron, Señor. No se regocijan que los demonios se sujetaron. Entonces, ¿qué? Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos, le dijo. De eso, regocíjense. Porque muchos van a decir: Señor, si nosotros también profetizamos, Señor, ¿y qué pasó que nos dejaste? ¿Y nosotros también hicimos algunos milagros? Hay milagros falsos y hay milagros verdaderos. Está hablando de milagros falsos. Le dije segunda Tesalonicenses, ¿verdad? Ya le encontró. Capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses nos explica los sucesos. Estamos viendo los sucesos 2, 10, 11 y 12. Segunda carta, capítulo 2, versículo 10, 11 y 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no recibieron a Cristo en sus corazones. Lo tuvieron cerca, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Lo tuvieron a la puerta de sus corazones, pero no le abrieron. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo tuvieron a la puerta de su corazón, pero no le abrieron su corazón. No recibieron el amor de la verdad, no recibieron a Cristo para ser salvos. Oye lo que les va a suceder. No solo se van a quedar clamando, reclamando, sino que el texto 10 dice: con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya no le da esperanza al Espíritu Santo. Ya no. Si se queda, ya no hay esperanza para usted. Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron recibir a Cristo en sus corazones. Así que gracias a Dios por las personas que ya recibieron al Señor, ya le abrieron su corazón, ya le dijeron: Señor, yo soy un hombre pecador, yo soy una mujer pecadora, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Lávame, Señor, con tu sangre. Se llama abrir el corazón. Pero muchos no lo han hecho. Aquí estamos oyendo los sucesos. Cuando el padre de familia venga y se levanta y cierra la puerta, la iglesia se va. Y el grupo de oyentes se van a quedar clamando, llorando, lamentando. El Señor le va a decir: no sé de dónde sois, no os conozco, apartado de mí. Y el otro grupo: no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, no sé de dónde sois, apartado de mí. Qué tristeza, ¿verdad? Qué lástima. Gracias a Dios por los que un día recibimos a Cristo por la fe en nuestros corazones. Estamos disfrutando de esa salvación, del perdón de pecados. Así que gracias a Dios por su palabra que nos concede ver esta tarde, oír, y que la bendiga en nuestros corazones. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.